Hola, soy Alejandra Mía Alegre Benítez, egresé de la carrera Ciencia Política y Gobierno y el nombre de mi tesis es El remedio equivocado, el impacto de la cuota nativa en la labor de representación de los pueblos indígenas de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, la FENAMAT. La idea para realizar esta tesis nace del interés por estudiar cómo funciona la representación de los pueblos indígenas en el contexto en donde existe la cuota nativa, que es este mecanismo que pide que todas las listas sí o sí tengan un 20% de candidatos indígenas. Y mayormente cuando se ha estudiado esta cuota se centra en partidos políticos y movimientos regionales, y estas investigaciones han descubierto que usualmente estas agrupaciones políticas, como no tienen un verdadero interés en la representación indígena, optan por prácticas informales que imposibilitan que las y los candidatos indígenas lleguen al cargo. Sin embargo, frente a esto han habido algunas investigaciones que mencionan que los candidatos indígenas que cuenten con un soporte organizativo, como son las organizaciones indígenas locales, son mucho más propensos a llegar al cargo y a desempeñar bien su función. Entonces es ahí que cuando se empieza a observar que para estudiar la representación indígena quizás no es tan bueno solo enfocarnos en partidos políticos, sino también cambiar la mirada a organizaciones sociales. Y con eso en mente, la investigación tuvo como objetivo entender la manera en que la implementación de la cuota nativa interactúa con estas federaciones indígenas y cómo impacta las formas en que las federaciones hacen representación. Para lograr el objetivo de la tesis se propuso un total de 4 preguntas que guían la investigación, que van desde entender cómo es que se da la labor de representación en las federaciones indígenas, a entender cómo la federación ve la cuota, para finalmente preguntarse si es que para la federación esta cuota les ayuda a poner la agenda indígena sobre la mesa. Y para poner en prueba y responder a estas preguntas se optó por un análisis de caso de corte cualitativo, y para el estudio se eligió a la Federación Nativa del Río Madre de Dios de Afluentes, que es una base regional de la Organización Representativa Amazónica a nivel nacional, AIDC. La selección de FENAMAT se da no solo por su larga tradición como vocera en los pueblos indígenas de la Amazonía del Sur, ya que tiene más de 36 años trabajando en la zona, sino también porque tiene un alto nivel de representatividad en la zona y es muy conocida, que es importante para la investigación. Ahora, como instrumentos para hacer la tesis se hicieron entrevistas semiestructuradas, tanto a equipo técnico y consejo directivo de la FENAMAT, como a regidores indígenas y no indígenas de la región de Madre de Dios, y otros candidatos que habían postulado por la cuota indígena. Y por último, yo tuve la oportunidad de realizar observación participante en febrero del 2020 a las reuniones de planeamiento estratégico de la FENAMAT, y estuve en Madre de Dios algunos días. Como principales hallazgos de la investigación y como respuesta a lo planteado, se encontró que la cuota nativa no solo no es un instrumento que ayuda a la labor de representación del FENAMAT, sino que además, debido a la lógica de competencia que viene detrás de la elección de candidatos y en la competencia electoral además, lo que al final pasa es que se crea tensión dentro de la federación. Lo otro que encontramos es que efectivamente, como se dijo al principio, el apoyo de una organización de base puede ser clave para el funcionamiento de la cuota nativa, pero la discusión es mucho más compleja que eso. Las dinámicas que se dan al momento de la elección de candidatos juegan un rol súper clave para saber cómo luego se va a dar la relación entre este candidato y eventual regidor con la federación y cómo pueden trabajar juntos o no pueden trabajar juntos. Lo otro es que la investigación concluye que la FENAMAT ha desarrollado una serie de estrategias para llevar a cabo su rol como representante y como vocero de los pueblos indígenas en Madre de Dios, como es el uso de la protesta, la instalación de redes, alianzas estratégicas, etc. Y que en este contexto la cuota nativa no se presenta como una vía útil para cumplir esta función. Y por último, la investigación concluye que en un país donde existe una crisis crónica de representación por parte de los partidos políticos, muchas veces como ciudadanos no nos vemos representados. Las organizaciones sociales, como son estas federaciones indígenas, juegan un rol clave para exponer los intereses de los pueblos indígenas y actuar en nombre de ellos, ¿no? La FENAMAT es un ente representativo en el sentido de que crea un puente entre las comunidades indígenas y el Estado, y habla y actúa en nombre de los mejores intereses de los pueblos indígenas, sin la necesidad de ser parte de partidos políticos.
Creo que una reflexión importante de la tesis es de que muchas veces el debate que tenemos desde la academia se basa en la mirada de el individuo como sujeto de derecho y no una comunidad como un ente que debe ser representado. Y esto demuestra que la democracia representativa peruana aún no es muy sensible a la diversidad cultural del país y de la misma manera nuestras investigaciones no son sensibles a esa diversidad. El ejemplo de la cuota nativa y las investigaciones que han venido detrás de ellas da a entender que muchas veces la implementación de políticas y la forma en que vemos las cosas no se adaptan ni a la cosmovisión, ni a las formas de organización, ni a las formas de accionar de los pueblos indígenas, ¿no? Y por último, creo que algo importante es que aún queda mucho por explorar desde la academia y en este momento no se puede determinar si es que lo expuesto en mi tesis se ve en otros contextos de la Amazonía peruana. Sin embargo, creo que es un punto de partida para futuras investigaciones que busquen dar este cambio de la mirada de solo analizar organizaciones políticas tradicionales como son los partidos políticos, movimientos regionales y empezar a analizar las nuevas dinámicas que nacen de esta irrupción de nuevos líderes y nuevos actores sociales a la esfera electoral.